used. La célula o grupo familiar no es un ente independiente, sino que es parte del ministerio de liderazgo del pastor de la iglesia. It is very important to know that this cell group is not an isolated ministry. It is part of a congregation, of a church. También se debe tomar, antes de decidirlo, se debe tomar el vecindario y ayunar antes de la apertura de una célula. Para eso tenemos también 2 citas bíblicas que nos apoyan esto, que es Juan 16:13 y Hechos 2 del 46 a 47. Even before you open up a cell group, you have to pray for the neighborhood and fast for the people in it. Ahora sí vamos a entrar directamente a los pasos para la formación de la célula. El primero es invitar a una persona, a personas nuevas para formar la célula con el equipo de trabajo. How do you start a cell group? Number 1, you invite new people to come to the cell along with the team. Debe haber una consolidación. Este es un proceso que la consolidación exactamente quiere decir el proceso que el nuevo creyente empieza después de aceptar a Yeshua como su Señor personal. Okay, the consolidation step is after some time that you have been teaching the Word of God and the person accepts Yeshua as their Savior, then you have to take the person apart and teach him very basic fundamental doctrines. Con esto queremos que el nuevo creyente entienda cuáles son los principios básicos para crecer en el Señor. We want the new believer to understand what are the steps he has to follow in order to grow in the Lord. Con las lecciones bíblicas, el creyente va a iniciar un nuevo camino hacia el Señor y que note un logro de cambio en su vida. As he studies the Word, the new believer will find a new way and a lifestyle that will change for him. Esto debe ser dado a nivel personal o individual. Esta parte probablemente la va a hacer el líder o la persona que el líder considera que esté capacitada para dar este entrenamiento. This step, when you take the person aside to teach you the fundamentals of the Word, the doctrines of the church, will be done by the leader, and in our case, it's been done by the pastor. Una vez ya terminados estos pasos, vamos directamente a los propósitos, lugares de crecimiento que se han establecido y hemos establecido estos principios. Then we go to the next step. Caminar bajo la visión de la iglesia. Esta parte es sumamente importante. No nos podemos salir de la visión de la iglesia. A very important part is that the cell group has to walk with the vision for that particular ministry, that particular church. Debemos de tener en mente los propósitos que Dios tiene para la congregación. And we need to understand what is the purpose for the congregation, particularly in that setting. Debe de haber un desarrollo ministerial. There has to be develop a ministry. There has to be the gift has to develop. Esta parte es sumamente importante también para que los hermanos se desarrollen de acuerdo a los dones y ministerios y que sí los empiecen a desarrollar. In other words, when you come to a cell group and you begin to study the Word, the leader can see who has the gift of teaching, who has the gift of evangelism, who has the gift of healings, who has the gift of miracles, the ministry of helps. You can tell, the leader can tell how the gifts of the Spirit are being developed within the group. En esta parte tenemos citas bíblicas, por ejemplo, Efesios 4, 11, 12, Romanos 12, 6, 8 y Primera de Corintios 12, 28. También está el esparcimiento, que es compartir con otros lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a la vez invitar a otros a las células. A very important aspect of the ministry is the outreach. It means that we come out of the cell group and we invite others to come and participate with us. El testimonio que nosotros demos es muy importante para motivar a otras personas a que asistan. And what better thing to share than what God is actually doing in our lives. También otro punto es el cuidado pastoral. The next, another important aspect of the ministry is pastoral care. Cada persona del grupo debe hacer
desarrollar su identidad dentro de la iglesia a la cual pertenecemos. It's very important that the persons that belong to the cell group will develop an identity and can identify with the church. A través de un compromiso y propósitos de la iglesia. And the two things are needed. You need a commitment and you need to understand the purpose of the church in that particular region. Por esa razón no queremos que otra gente perteneciente a otros ministerios, o sea, que invitemos a gente que pertenece a otros ministerios a ser parte de nuestra célula. That's why we don't work with people that belong to other ministries, other churches. Los que estamos ahí, oramos para que Dios nos dé estrategias personales para alcanzar a otros para la salvación. When we are in the cell group, we ask God to give us strategies to bring others to the saving knowledge of Yeshua. Este trabajo debe de hacerse desde una perspectiva de un corazón pastoral. And we become like little pastors because we care about others. Ahora pasamos a los pasos a seguir para la formación de un grupo familiar efectivo según nuestras experiencias en el Valle de Raritan. Now we're going to share with you what has happened with us in the Raritan Valley. Yo quería aclarar o hacer notar que yo en este grupo de célula tengo apenas 1 año aproximadamente. El grupo sí tiene 5 años, más o menos. Entonces, por eso fue necesario que Sonia me compartiera un poco la experiencia que ellos han tenido como célula. I have been part of this group for a year, but my understanding is that it's been going on for over 5 years. That's why she needed my help in explaining how we have done the work over the period of years. En el grupo de célula debe de haber unidad de pensamiento, sumamente importante esto. A very important part of the cell group is that we have one mind and one accord in what we do. Debe de haber un mismo sentir, que la gente camine dentro de la visión de la iglesia. We have to walk with the church's vision for that particular ministry. Aquí tenemos para apoyarnos en esto Hechos 2:46. En el griego la palabra, ¿cuál era? ¿Pensamiento? Que haya unidad o pensamiento en el griego significa tener una misma mente, un mismo propósito. In Acts 2:46 and 47, you can see that having the same mind, it means having the same purpose. Y en el hebreo la palabra yahad significa llegar a ser uno. And the same word in the Hebrew means yahad, it means to become one. Aquí tenemos la cita bíblica es Job 17:16, o sea, ser uno física física, emocionalmente y espiritualmente. Yahad in the book of Job means become one physically, but it encompasses the totality of the person, being one in mind and spirit, emotionally and physically. Definitivamente tenemos que tener un mismo pensamiento y la palabra dice que andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Todos debemos de estar de acuerdo los que pertenecemos a la célula, estar en un mismo sentir. And that's why it's very important in Amos 3:3 says the two work together unless they have agreed to do so. It is impossible for a cell group to grow and to move forward if we're not in the same spirit, in the same mind. Uno de los requisitos es la perseverancia. Eso sí se le pide a los integrantes de cada célula. If you become part of the cell group, what we expect of you is perseverance. En el griego, la palabra perseverancia significa ser diligente, firme, estar atento, estar totalmente listo. Por ejemplo, lo que pasa, o sea, que podamos estar apercibidos de qué es lo que el Señor está haciendo dentro de cada uno de los integrantes del grupo, dentro de la célula en general. Perseverance in the Greek means a diligent person, a stable person, someone who's totally ready, who's in tune with what God is doing at the moment. En el hebreo esa misma palabra, perseverancia, quiere decir hazak, que da una connotación de una persona que se adhiere a la Torah, o sea, que se pega a la palabra. In the Hebrew, the persevering means hazak, and it has the connotation of a person who adheres or works with the Torah, with the Word of God. Además de tener una connotación de ser un cuerpo saludable, hablando emocionalmente,
como un cuerpo, eso, donde no hayan chismes, comentarios negativos, actitudes que hieran a las otras personas dentro de la célula, ¿verdad? And it's interesting, the word hazak in the Hebrew means also to be physically fit, healthy. That's why it is imperative that in the cell group there should be no part of gossip, negative comments or negative attitudes that might hurt other people. Como dije al principio, el objetivo general era el estudio de la Torá. Entonces, estamos ahí para estudiar la Torá, donde las enseñanzas deben de ser basadas, vuelvo, repito, con respecto a la Torá. Y se comienza por los 2 libros del discipulado. And the emphasis is the study of the Word of God, and for that reason we have 2 booklets that we have put together. Nosotros también damos un tiempo de oración, donde se ora por las necesidades de los integrantes del grupo o por gente que nos ha pedido que oremos por ellos. Aside from the study of the Word, we also have a time for prayer where we pray for one another and for the needs within the group. También debemos de tener un corazón quebrantado y humilde, dispuesto a recibir lo que Dios quiere hacer por nosotros. We also believe, and it has been our experience, that we have come with a broken heart, humble before the Lord, willing to receive from God. En el hebreo, la palabra quebrantado es daká, que quiere decir que es una persona molida, hecha polvo, en pedazos muy pequeños. And it's interesting that the word for broken or brokenness in Hebrew means someone who has been split into minuscule pieces. Aquí tenemos, para apoyarnos, el Salmo 34:18. And you're going to see in Psalm 34:18 the meaning of the word azak. De acuerdo a la experiencia, De acuerdo a la experiencia que hemos tenido nosotros, algunos hemos venido con un corazón quebrantado, con problemas familiares, con problemas de hijos. Entonces, por eso es que buscamos el significado de la palabra, que tenemos que llegar con un corazón quebrantado, humilde, hecho pedazos. A veces llegamos deshechos, desmoralizados, así llegan muchas personas a la célula. And it's interesting that the majority of the people, not all of us, but the majority of the people have come to the cell group because they have a great need in their lives, either a broken marriage, or problems with their children, financial problems. Uno de los resultados de los grupos familiares es el estudio de la palabra, tiene como consecuencia que las personas cambiemos el modo de pensar y de actuar para poder dar un buen testimonio a los que nos rodean en el trabajo, en la casa, amigos, familiares. It has been one of our experience that people that have come to the cell group, the outcome has been a change of lifestyle. People have been able to tell that our lives have changed. También debemos de tener un carácter o identidad de grupo. We have to have an identity, or we have to associate with the group. It's very important. Esto para que haya unidad dentro del grupo. And we need to be in the same wavelength to become one as a group. En el hebreo, carácter tiene que ver con el reflejo de lo que uno es internamente. In Hebrew, character has to do with the reflection of who we are inside. O sea, debemos de reflejar lo que Dios es en nosotros. We have to reflect what we have of God within us. Ahí tenemos Gálatas 5. And in Galatians 5, que habla de las características de Dios en nosotros. It talks about God's characteristics within us. ¿Quiénes somos en realidad? Who we are in reality in Him. Los frutos del Espíritu se reflejan en nosotros y comenzamos a ver el amor, la bondad, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre y el dominio propio. And then we begin, and it has been our experience within the group, we begin to see the fruit of the Spirit, the joy, the peace, kindness within one another. También lo que hemos aprendido es que Dios da siempre una visión local a los grupos. O sea, perdón, que no hay como un modelo preestablecido. God is very particular when He establishes a cell group. God gives a vision for that particular group. También debe haber que el pastor, valga la redundancia, pastoree,
pastorear la congregación a través de discipulado, o sea que debe haber supervisión al grupo. It's very important that the leaders of the group will pastor the members of that cell group, making sure that, their needs are being met. Y el grupo también debe de velar por las necesidades de las familias del hogar de crecimiento y por cada individuo. And we have to minister to one another, and when we minister to one another, we know what the needs are, and we act accordingly. No se debe delimitar a las visitas, a los días que hay la reunión, sino que también se debe estudiar la palabra aparte. It's also important that you take time out on your own personal time to study the Word of God. Nosotros también oramos por la persona y también seguimos orando por esa persona aun cuando no estemos en la célula. And it has been our experience that we'll continue to pray for the person, whether that person is in the cell group or not. También se da la evangelización, o sea, expandir el reino de Dios a través del desarrollo de los dones y ministerios de cada grupo. And we establish the kingdom of God through the gift and ministry that the Lord is placing within the people in the group. Eso es, en términos generales, la experiencia que nosotros hemos vivido. Ahora voy a exponer rápidamente ejemplos acerca del pacto renovado que nos apoyan sobre el crecimiento, sobre las células, que no es una cosa que se inventó, sino que es algo que bíblicamente nos apoya. Well, I gave you a general idea of how the cell group is established, but I want to give you a base from the Bible how cell groups were formed in the New Covenant. Ajá. Uno de los como se desarrolló en el primer siglo fue durante las fiestas del Shavuot. If you go to the book of Acts in chapter 2, during the feast of Shavuot, the cell group was established. Vemos la importancia de celebrar las fiestas bíblicas, las fiestas que el Señor ordenó. We see the importance celebrating the biblical feast that the Lord commanded. Ahí Dios abre un espacio durante esas fechas ordenadas por Él para hacer cosas especiales. And in the Hebrew, the word he uses for feast is a very specific time, is a space in time that the Lord opens to do something special. Tenemos un ejemplo de que por mandato del Señor, los 120 seguidores del Mesías de Israel esperaron en el aposento alto. And as we read that chapter, we understand there were 120 people meeting in the upper room, waiting for the promise that he had given them. Esperando el cumplimiento de la promesa dada a ellos. The Lord Yeshua had given them a promise to wait there because something special was going to happen. Ese día el Espíritu de Dios hizo manifiesto capacitando a cada uno a través de señales visibles en medio del pueblo. That day the Holy Spirit indwelled the 120 that were praying and gave them a ministry, specific ministry in gifts. Como consecuencia de esa obediencia, Pedro se levantó inspirado por el Espíritu de Dios y da un sermón. Da un sermón inspirado por el Espíritu de Dios, actualizando las profecías dadas por Joel y Jeremías. That day the Spirit of God came with power over the lives of the 120. Peter rose up and he gave a speech, a sermon, interpreting the prophecies that had been given in the book of Joel and Jeremiah. En cuanto a la manifestación del Espíritu de Dios por medio de su palabra, que sería grabada en sus corazones, capacitándolos con denuedo para exponer las enseñanzas aprendidas por el Maestro. And the Spirit of God was able to bring that word and put it in their hearts. And then in turn they will be able to teach it to others. Esta unidad que había dentro de ellos trajo como consecuencia que el grupo creciera, que la congregación creyera y se solidificara. There was a key element at this time in the Feast of Shavuot. They were all in one mind and one accord, and that allowed the Holy Spirit to work through them. En nuestro grupo hemos seguido las enseñanzas de la Torá y esto nos ha llevado a
O sea, Dios ha operado y ha sido manifiestas en nuestros familiares y todos aquellos que nos conocen. We have followed the teachings of the Torah, and it has been evident to others what the Lord is doing in our lives. Así como en el libro Los Hechos hemos visto la gloria de Dios manifiesta en el grupo. Just like it happened in the book of Acts, that miracles and signs and wonders were performed, it has been our experience that in cell group we have seen miracles, signs, and wonders. Por ende, podemos deducir que nosotros, con base a esa experiencia, consideramos que es necesario que todos los miembros de la congregación pertenezcan a una célula. It has been so powerful and so life-changing. We believe that each member of the congregation should be a part of a cell group. Porque es importante que saquemos un tiempo personal y colectivo como congregación para el estudio de la palabra. It is important that we take time out, aside from when we come on Sunday, as members of this church, this congregation, to be part of a group. Y que nada mejor que las células, donde se puedan hacer preguntas y la gente pueda participar abiertamente sin ningún temor por ser un grupo pequeño. And because we meet in small groups, you have the right to ask questions, to give your opinions, and to share what the Lord is doing in your life. Dentro de nuestra experiencia hemos visto cómo el Señor ha operado milagros a diferentes personas y por eso nada mejor que a alguien que es bastante nueva en la célula nos comparta su experiencia dentro de una célula para motivarnos a seguir adelante y a integrarnos a un grupo celular. In English, you say the proof is in the pudding. I mean, if this works, then we have to show proof of what it's doing. And for that, we're going to ask fairly new people in our cell group whom God has done wonderful things in their lives to come and share with the rest of you. Para eso le voy a pedir a Gustavo o Judith, no sé cuál de los dos va a pasar a darnos el testimonio. Pienso que los dos. Bueno, muchísimas gracias. Para los que no nos conocen, mi nombre es Gustavo, mi esposa Judith. Muchas gracias a Emilia por tenernos en cuenta. Nosotros tenemos poco tiempo de pertenecer a la iglesia como a las células familiares. For those of you who do not know us, my name is Gustavo. This is my wife, Judith. We have been part of this ministry in the cell group not for long. Si se me permite, tengo 12 versículos que quiero compartir con ustedes. Uno es en Mateo capítulo 18, versículo 20. Y el segundo es 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 13. I would like to share with you two portions of scripture that are very meaningful to me. Okay. En San Mateo capítulo 18, versículo 20 nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. For where there are 2 or 3 gathering my name, I am in the midst of them. Y en la 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. For having the same spirit of faith, according to what is written, I believed. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Therefore we believe and we speak. No sé si a ustedes, o creo que a todos hemos recibido alguna vez una tarjeta de crédito con un número para activar esa tarjeta. How many of you have received a credit card and that credit card has a number? Yo recibí esa tarjeta espiritual hace muchos años, pero no la había activado nunca. Spiritually speaking, I got that card, that credit card, but I never used it. El Señor me estuvo llamando muchísimo tiempo para que yo hiciera uso de esa tarjeta, la activara. And God called me for a long time to activate that card. Y finalmente decidí hacerlo, gracias a Carlos. And thank God that God used Carlos as an instrument. I was able to activate that card.
y fue una bendición. Ya puedo decir que puedo utilizar esa tarjeta, ¿sí? I can go shopping now because it's active. Así fue como Carlos, un día yo tuve la oportunidad de trabajar con Carlos y él me invitó un día a la célula a la que él pertenecía. I was working for a couple of months in the company that Carlos was working, and he invited me to the cell group, and I went. Y así fue como empecé a utilizar mi tarjeta. Él And me I began invitó. to use my credit card in that way. Él me invitó a la célula, yo fui primero sin mi esposa, ella no estaba muy segura de asistir. I went by myself because my wife was not quite sure that she wanted to come. Finalmente ella decidió que asistiéramos a la célula, ella se convenció de lo que estábamos viendo, la clase de gente que pudimos encontrar, gente maravillosa como todos ustedes que están acá. Finally, she was convinced and decided to go because she began to examine each one of us that were part of that group. Y no solamente fue asistir a esa célula como participantes, pero al poco tiempo ya tuvimos la fortuna de utilizar o de abrir las puertas de nuestra casa para que la célula se realizara ahí. Not only we were part of the group, we began to go, but we were given the great opportunity to offer our house for the meetings. De esa forma hemos podido ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para mi esposa, mis hijas, mi madre, y yo sé que mucha gente más se va a ver beneficiada de esta célula que estamos haciendo en nuestra casa. And we have seen the result. We have been blessed, including my mom and many other people, and we will continue to see that. Y para terminar, una de las primeras preguntas que le hice yo a Sonia un día fue si Dios le hablaba a uno. And to conclude, he asked me one time, does God talk to us? Y después de eso me di cuenta de que sí, no solamente por medio de la palabra. Algunos de ustedes saben que yo tuve un mensaje de Dios que me habló en un sueño, en el que me hizo una promesa y en esa promesa es en la que yo estoy trabajando. And not only was able to understand that God not only talks through the Bible, but through other means. And he gave me a dream, and in that dream he made me a promise, and I'm working with that promise alongside. Entonces, es cierto que las células familiares ayudan al desarrollo espiritual, da muchas bendiciones, da mucha alegría, se conoce gente y se da uno cuenta del poder que tiene Dios al juntarnos en la célula y en la iglesia. And it's true. It is such a blessing to be part of a group. You grow, you get to meet other people, and you see God act on behalf of the ones that are gathered together. Y entonces el llamado que yo les hago es para que los que estamos en las células sigamos participando, sigamos creciendo, y los que no, que se vayan, asistan y se van a dar cuenta de la bendición tan grande que es. Muchas gracias. So I encourage those of you who are already going to a cell group to continue to stand firm, and those of you who do not belong to any cell group to start one in your homes. Y yo quiero agregar algo, nosotros somos el producto de esa célula, y como producto de la célula también estamos aquí. O sea, el primer paso es la célula, y tal vez mucha gente quiere que la iglesia crezca, otros no queremos que crezca mucho. Me perdonan y ya otros saben, el pastor ya sabe por qué. Para los que no saben, porque yo digo, muy pocos tienen el privilegio de tener el pastor en su casa, de que esté pendiente de nosotros, de nuestras dudas, de lo que nosotros queremos saber. Y una iglesia como esta da esa oportunidad de que el pastor esté ahí, que todos conozcamos quién es el pastor, no solamente una persona que se para acá, da una prédica, muchas gracias, hasta luego, no. Es una persona que siempre está disponible. Y la célula fue eso, nosotros somos el producto de la célula, y no solamente nos quedamos allá, sino también estamos acá en la iglesia compartiendo con ustedes. Y lo que dijo mi esposo, yo soy una persona muy sociable, si ustedes se han dado cuenta, y a mí la gente me llama, y eso fue de las primeras cosas que me llamó a mí. El tipo de personas que son todos y cada uno de ustedes, son personas maravillosas, con grandes cosas, y eso es Dios. Dios está actuando en todos ustedes, y eso fue lo que me llamó a mí también. Entonces,
sigan así y lo que dice mi esposo, que los que estamos ya en la célula, sigamos en la célula. Porque eso ha sido lo bonito, nos hemos mantenido constantes, todos estamos ahí, siempre estamos firmes. Y esa es la idea. Y también la idea de esas células es que vengan personas nuevas. Ok, les va a tomar tiempo para llegar un día a la iglesia. A mí me tomó tiempo, de pronto no fue mucho. Yo pienso que fue muy rápido, brincamos rapidísimo. Pero no todo el mundo actúa igual. Hay gente que le toma más tiempo. Pero aquí estamos. Y la idea es que muchos conozcan de la palabra de Dios. Muchos dicen conocer de Dios y saber de Dios, pero lo que me pasaba a mí, yo no sabía, a duras penas sabía que David era un rey. Y eso era todo. Pablo, yo creía que Pablo era de los que había caminado con Jesús, imagínense, eso era lo que yo pensaba, pero con los estudios bíblicos he aprendido que Pablo no caminó con Jesús y que nosotros también muchos somos Pablo, en ciertos aspectos, eso lo aprendí en la célula. En la célula, o sea, porque yo tenía conocimientos muy, muy pequeños, que había un Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que Jesús era el Hijo de Dios y que había muerto en la cruz, que dice que por nuestros pecados. Eso era todo lo que yo sabía. Ahora sé muchas más cosas, entonces, ay, perdón, yo tenía que dejar. Se me olvidó que tenía que dejar hablar a Sonia. Pero bueno, sigamos. Ay, no, yo le dije a Emilia, si usted quiere que yo hablo todo lo que usted quiera. Y aquí estoy. Pero que no abuse, me dice. Entonces, y es la invitación para que, ok, de pronto ustedes no puedan ir a la célula por distancia, pero si de pronto conocen a alguien en el área, de una vez les digo, es al lado del ACME, normalmente procuramos hacerla ahí porque cuando hay un lugar fijo, es más fácil que una persona que no pudo ir por alguna razón, lo haga la siguiente semana y no se va a perder porque sabe que siempre va a estar ahí su lugar esperándole. Y esa es la idea, procurar mantenernos siempre en el mismo lugar. Por algunas circunstancias a veces lo cambiamos y bueno, también se le da un airecito de frescura, digámoslo así, a la célula, ¿no? Pero procuramos eso, o sea, es muy triste. Una vez a alguien le escuché que cuando alguien se moría, no era triste que se muriera, lo triste era que se había muerto sin conocer a Jesús. Y esa es la idea, o sea, no dejemos que las personas se vayan sin conocer a Jesús. Amén. Entonces es la invitación y lo que les digo, alguien de pronto ustedes no pueden, por lo que les digo, distancia, pero si vive alguien que ustedes conozcan, alguien que ustedes les gustaría invitarlo, invítenlo. Estamos ahí al lado del ACME, estamos promocionando nuestra célula. Ahí vayan, hay espacio y van a aprender muchas cosas y van a encontrar gente tan maravillosa como la que yo y mi esposo y mis hijas encontraron. Y además nos van a encontrar en otros también, que también somos de la misma gente, entonces... Otra cosa muy importante que ¿cómo ha afectado eso a las chiquitas? Bueno, me preguntan que cómo ha afectado esto en nuestra casa. Es un proceso, un poco distinto, porque nosotros teníamos Biblia, pero no la leíamos. Rezábamos, pero no orábamos. Ahora, no estoy diciendo que todos los días lo hagamos, pero procuramos hacer oración en la noche. Y nuestras hijas, cuando ya estamos casi acostadas, ellas son las que nos piden oración. Y dicen, vamos a orar. Y la chiquitica coge la Biblia y la abre y dice que está orando y dice las cosas que se le ocurren y ya. Y dice amén. Todo es amén. Entonces son cosas muy bonitas cuando uno ve a sus hijos, especialmente a sus hijos, cuando uno tiene hijos, verlos involucrados. Soy muy agradecida con Dios porque toda la familia está trabajando, vamos por el mismo camino. Amén, amén. Y como yo lo dije un día, un domingo un viernes pedí oración por mi esposo porque yo le dije a él que él me había traído a este camino y después me sentía que yo estaba sola, pero no, Dios escuchó y aquí estamos, Amén, amén. seguimos. Y esa es la idea, que la familia se involucre, hasta mi suegra también está involucrada, ella también participa, entonces es muy bonito y de verdad que sigamos creciendo en número, que tal vez muy tristemente tenga que dividirse porque ya somos muy grandes y necesitamos que más gente reciba la palabra, pero no importa porque es esa satisfacción de ver que sí estamos haciendo algo. Cuando eso se va a dividir, no es dividir para
o sea, por mal, se va a dividir porque vamos a crecer en número, porque vamos a tener más personas la oportunidad de recibir la palabra de Dios. Y esa es la idea, que más personas, no importa de dónde, ni cómo, ni cuándo, o sea, no importa, sino eso, recibir la palabra, aprender, que fue lo que yo he recibido, aprender y aprender de muchas personas, tener la oportunidad de conocer tanta gente tan linda y tan buena. Esto es maravilloso, de verdad, esto es las maravillas de Dios. Entonces, qué bueno poder uno compartir todas esas cosas con otras personas. Entonces, Well, they're the byproduct of the cell group. A whole family has come to the Lord. He said, "You want the church to grow?" And she said, "Well, we don't want to grow." I love the small groups. I love being a family. When you become a big ministry, then the pastor doesn't have the time to visit you, and we have the opportunity to come. The pastor come and visit us. Whatever questions we have, he can answer. And my children are praying now. The little one takes the Bible and she prays with the Bible open, and I can see the work of God among my entire family. So it really works, and we hope that you invite other people to come to our cell group. Ella me dijo que no, pero ahora quiero pedirle a Marcela que rápidamente nos pueda dar el testimonio de ella. She said no before, but Bueno, yo voy a ser bien corta, pero lo que voy a decir es lo que las células hizo en mi vida. Y la razón que no quería venir es porque yo no soy llorona, mi familia me conocen porque soy muy fría, pero cada vez que hablo lo que Dios hace en mi vida es como que algo me entra por dentro y me dan esas ganas de llorar, pero de felicidad. O sea, no quería llorar al frente de todos, pero bueno, yo le voy a pedir a Dios que por favor me diga lo que quiere que diga, porque tengo tantas cosas así como Judy que quiero hablar y quiero ser cortita. Entonces le pido a Dios que por favor entre a mi corazón, entre a mi mente, como lo ha hecho cada vez que yo hablo, y que me diga qué quiere que yo diga, que mi corazón se llene de su espíritu y que solamente Él esté sobre mí en este momento y que no permita que nada ni nadie obstruya eso. Bueno, yo me recuerdo como si fuera ayer, una vez que me separé de mi esposo. I remember like it was yesterday the time I separated from my husband. Y para mí fue bien difícil porque cuando yo me casé con él, yo pensé que iba a ser para toda la vida. And it was really hard for me because when I married him, I thought it was for life. Y cuando me vi en esa posición, fui como la mujer más triste, más miserable, el vacío más horrible que había tenido en toda mi entera vida. And that was the worst, most miserable experience that I ever had in my own life. Gracias a Dios que me puso a una tía como un instrumento que nunca se cansó ni nunca se cansa de hablarme de la palabra y fue esencial, y yo creo que yo se lo digo bastante, pero no es suficiente. Esas personas como tía, como Sonia, que constantemente me decían esas palabras que tal vez ellas pensaban que no me hacían tanto efecto, pero se quedaban ahí. And I thank God for instrumental people in my life like my aunt who always shared with me the word of God. Y en eso ella me invitó a ir a las células mucho antes de la separación y ya llevaba por lo menos 2 años de ir a las células. And before I separated from my husband, I began to go to the cell group for about 2 years. Y entonces las células yo lo veía como algo como para quitarme ese cargo de conciencia de que no buscaba de Dios, y yo decía, bueno, voy a ir los martes y me quito ese cargo de conciencia, y nunca pensé que en ese momento donde yo tenía esos problemas con mi esposo, esas células iban a ser esenciales en mi vida. And I used to go so I would not feel guilty for not seeking God. And well, as long as I go, I will not feel as guilty, but I had no idea the impact that cell group would have in my life. Entonces recuerdo que fui a la célula ese martes y yo me separé de mi esposo el domingo, y le pedí a mi prima que si me podía ir a vivir a la casa de ella porque mi esposo me había pedido que nos paráramos y yo no quería dormir en la misma cama ni nada. Entonces dije, hoy mismo me voy, y me fui. And on a Sunday, we separated, and I asked my cousin if I could go and sleep over her house because if we were separated, I didn't want to sleep on the same bed as my husband's. Y entonces, gracias a Dios, llegó el martes,
porque yo estaba tan dolida que no sé qué hubiese pasado si no hubiese ido a la célula ese martes. Well, thank God that Tuesday was coming and it was time for the cell group, and I thank God for that opportunity He gave me. Y yo no quise entrar en mucho detalle y decirle a las personas de la célula lo que estaba pasando, porque para mí me daba vergüenza, pero en ese momento, ese día dieron una palabra acerca de la unión familiar y todo, y al final yo le pedí a la célula que oraran por un milagro de matrimonio. And I didn't want to share extensively what was happening to me, but I remember they talked about family, the union within the family, and I asked the people to pray for me. Y yo estaba lidiando con un esposo que estaba viviendo en cuerpo más que cuando yo lo conocí soltero. Él quería como regresar a esa vida de soltero y yo veía entonces por eso mi matrimonio perdido, porque dije, ¿cómo voy a estar casada con un hombre que quiere otro tipo de vida? Cuando yo quiero estar casada con un hombre que esté en la casa, que sea mi esposo y seamos familia. My husband was present in body, but his mind was somewhere else. He was living la vida loca. And I said, how can I be married to someone who doesn't want to be here? Y bueno, como han pasado tantos milagros en las células, a mí no me habían pasado todavía, yo dije, lo voy a dejar en las manos de Dios y voy a creerlo en la célula. Well, I had not experienced any miracles within the cell group. I said, let me wait this out and see what the Lord is going to do. Entonces recuerdo que pasaron ya las semanas, pasaron como 2 semanas, y mi esposo no me mandaba un texto, que ahora es lo que más usamos, ¿verdad?, en estos días, y tampoco ni llamada, ni yo tampoco, porque yo le dije a Dios, si mi esposo me busca, entonces yo voy a ir a hablar con él, pero yo no lo voy a buscar. 2 weeks went by and he was not texting me, he was not calling me, and I said, Lord, I'm not going to do the same. And I ask you that if he calls me, then I know that you're involved in this matter. Entonces pasaron 2 semanas y para mí esto fue como la respuesta que fue la mano de Dios el que unió mi matrimonio. Estaba yo en la casa de mi prima, habían pasado 2 semanas después de la célula y yo estaba llorando en el cuarto. Y estaba bien triste porque yo dije, ok, ya pasaron 2 semanas, mi esposo ni me ha llamado ni le he hecho falta, entonces no voy a seguir esperando. So 2 weeks went by and I said, that's it. I prayed, nothing happened, he doesn't need me, this is the end of our marriage. Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo cerré los ojos y empecé a orar y empecé a ver a mi esposo, a ver el día que nos casamos y yo le dije, Diosito, si tú realmente existes, si tú quieres que mi esposo y yo estemos juntos, esos milagros que yo escuchaba en las células que pasan, te pido por favor que nos unas, que seamos él y yo otra vez marido y mujer. Entonces yo le dije, eran como las 11:30 de la noche y cuando ya yo terminé de orar, me dio una llorada que, bueno, o sea, de que había llorado ya 2 semanas, yo creo que me iba a quedar sin lágrimas. Oh, I was in my cousin's room and I began to pray. I said, God, I've heard that you do miracles to people in the cell group. If it is your will, I ask you that you perform a miracle in my marriage. And I had been crying for 2 weeks and I cried some more that I started praying at 11 o'clock in the evening. Y entonces cuando miré el reloj faltaban como 10 minutos para las 12. Y entonces yo dije, bueno Dios, si mi esposo no me llama antes de las 12, me manda un texto, doy mi matrimonio ya por perdido y ya no voy a seguir más buscándolo, ni nada, ya voy a seguir mi vida como Marcela Barrantes, no como Marcela Candelaria. So 10 minutes to 12, I said, Lord, if he doesn't call me within the next 10 minutes before 12, then I know it's over and I will start a new life as a single person again. Entonces imagínense, si no me ha llamado en 2 semanas, ¿qué me va a estar llamando a las 12 de la noche? Entonces cuando yo miro el reloj ya, dije yo, ya seguramente no me va a llamar, me acosté, apagué las luces y todo, y luego suena mi teléfono y el teléfono hace titín, y ustedes pueden imaginar lo que yo sentí en ese momento. Yo me frisé y yo dije, Dios mío, ¿quién será? Y entonces, bueno, ya ustedes se imaginan lo que yo sentí en ese momento. So I looked at my watch and said, that's it. He's not calling. So I put the lights out and I went to sleep. As I put my head on the pillow, guess what happened? The phone rang. Very subtly, but it rang. 2 beeps. And the 2 beeps, perdón, dos sonidos. Y los 2 sonidos significaban un texto. No era una llamada. Cuando yo vuelvo a ver el teléfono, inmediatamente yo lo cogí, ¿verdad?
y mi mano estaba temblando y cuando yo vi el teléfono eran las 11:59. ¿Y qué veo el nombre ahí? Decía Iván Candelaria, el texto. When I looked at my phone, it said 11:59, and it was a text, and it was from my husband. Y en el texto decía, mi amor, necesitamos hablar. And he said, my love, we need to talk. Entonces, yo no le respondí, lo iba a hacer sufrir porque me hizo sufrir tanto a mí que yo dije, no le voy a llegar a decir nada. I said, he's made me suffer so much, and I'm not going to answer him right away. Entonces esperé hasta el otro día y yo le escribí un texto y le dije, yo voy a la casa en la tarde. So I waited for the next day, and then I texted him, and I said, I'll talk to you tomorrow afternoon in your house. Y entonces yo recuerdo que cuando, bueno, ya yo llegué a la casa y yo lo vi y él me vio, me dio un beso como esos de novela y yo sentí en ese beso como la falta que le hice, ¿verdad? I went to the house, he greeted me, he French kissed me. Just like in the soap operas, and I knew that he was missing me too. Y bueno, para no aburrirlos, ¿verdad? Estuvimos hablando y yo le dije a él que si él quería que yo regresara con él, las cosas tenían que ser completamente diferentes. And I told him, we talked extensively, and I told him, if you want things to change, you want me to come to the house, things will have to change. Y yo le dije, yo no quiero un novio, yo quiero un esposo. Y le dije, y si usted no quiere ser el esposo que yo quiero que usted sea, entonces no vamos a seguir. Y la respuesta de él es, no, yo voy a ser tu esposo. Y gracias a Dios eso pasó ya hace como unos 3 años y estamos ahorita juntos. And I told him, I don't want you to be my boyfriend. I want you to be my husband. And if you're not willing to be a husband, then this is the end of it. So he said, no, I want to be your husband. That happened about 3 years ago. Y yo lo que sí les puedo decir es que esa noche que yo estuve llorando, yo sentí la presencia de Dios de una manera increíble. Y eso fue el inicio de cómo me tocó las células para mi familia. And that night when I prayed, 10 minutes, when I was praying before 12, I felt the presence of the Lord in a very mighty way. And that was the beginning of my experiences with the Lord within the cell group. Y entonces en uno de los tantos estudios que hicimos en las células, uno de los estudios era, Sonia habló de cómo la mujer o el hombre tenía que cambiar primero para que el esposo cambiara. Y yo antes creía que era mi esposo como decir, el veneno de nuestro matrimonio, lo que hacía que tuviéramos problemas. Y qué grande fue mi sorpresa que el cambio que empecé a dar, vi el cambio de mi esposo. Entonces me di cuenta de algo que jamás pensé que fuera cierto. And in one of the Bible studies, we talked that sometimes we complain about our spouses. He has to change, or she has to change. And in the Bible study, we found out that we need to change in order for the circumstances to change. And I began to change, and my husband then began to change. Y después de eso, pues seguí yendo a la célula. Ya tengo casi como unos 4 o 5 años de ir. Y Dios ha hecho milagro tras milagro, no solamente conmigo, pero con mi familia, con la gente que va a la célula. Y yo le comentaba el otro día a Sonia que me he encariñado tanto con la familia de la célula, porque cuando yo los conocí yo era bien distante, como bien fría, como les digo, y cuando los conocí a Naya, a todos, ahora yo los quiero como si fueran mis hermanos, ¿verdad? And I have developed a love for the people in the cell group. Before, I was like a standoffish. I drew a line, and I'm here, you are there, all of you are there. But we have become like a big family. I met Naya and all of you, and I really love you. Y después de toda esa jornada, Dios hizo un milagro súper hermoso, sobrenatural sobre mi hijo. Y después hizo un milagro en mi pierna que qué coincidencia que todos los de la iglesia estuvieron en ese juego como para verlo, porque yo siempre he escuchado de los milagros y dicen, Dios le hizo este milagro, pero nunca me ha hecho un milagro físico donde tuviera las fotos del X-ray al frente mío y que los que me fueron a visitar supieron que me tenían que operar y me escapé de 3 operaciones. The Lord began to do miracles in my life, first with my son, with my marriage, then with my son, and then some of you know that I broke my leg in 2 parts, and I have the x-rays to prove it, and I have always heard of miracles that God was doing someplace else. But those of you who were playing soccer with me saw my leg and know exactly what I'm saying. Y yo no creo que fue una casualidad que muchos miembros de la iglesia estuvieron ahí, el pastor fue con la pastora
al hospital cuando no tenía que hacerlo, porque realmente yo no tenía una amistad con ellos y oraron por mí. Paola me dijo que estuvieron orando todos por mí y yo seguí creyendo. Cada vez que me metían a una máquina yo cerraba mis ojos y yo decía, en el nombre de Jesús no me van a operar y mi pierna va a estar otra vez bien. And everybody began to pray for me, including the pastor and his wife went to visit me at the hospital. I had no relationship with them. They didn't have to do that, but they did. And everybody started praying for me. And every time I went under the x-ray machines or whatever type of machine, I would pray and say, in the name of Jesus, I am healed. Y 3 horas antes de la operación, a mi esposo, que yo también pienso que fue un milagro para que lo tocara él, el doctor, que es muy amigo de mi esposo, le dice, yo no lo puedo creer, pero no voy a tener que operar a Marcela, porque sus huesos se ven como que se están uniendo. Y mi esposo no lo creía. Él hasta que estaba pálido, ¿verdad? 3 hours before the operation, I went into surgery. My husband's friend, who's an orthopedic doctor, said, I don't believe this, but I don't think I'm going to be able to operate on her leg. The bones are fusing together. Y ahora, gracias a Dios, porque yo eso sí lo puedo decir que es solamente Dios, porque no fue ni un médico, fue Dios. Estoy caminando, no estoy brincando y hasta yo creo que corro un poco más rápido que antes. I can testify that I was completely healed. I can even run now. God did it. No man did it. Y esta es la parte que me gusta mucho. Durante todo el proceso, Sonia tuvo la gran idea y Dios la utilizó un instrumento, bueno, magnífico para que hiciéramos estudios nosotros, personalmente, que nosotros expusiéramos. Y durante esos estudios me he puesto a leer por primera vez la palabra, a estudiarla, a sentirla. And one of the best parts that I'd like to share is when we decided for the people within the group to give a Bible study, and I developed a love for the Word of God. Y ahora tengo como, una tarea que teníamos en la célula, me ha acercado más a Dios, pero de una manera que yo le explico a Sonia que es como que quiero más y quiero más. Y le digo, el otro día estaba pensando de que necesito venir a la iglesia y son esas ideas que no tenía antes y la célula me ha hecho integrarme de una manera especial. And I have developed this love for the Word of God, and before I didn't think of visiting the church. Now these ideas are coming to me. Solamente quiero terminar diciéndoles que a los que están en la célula saben que yo los quiero muchísimo como una familia, ya ahora son familia, ahora ya no hay escapatoria. Y a los que no van a una célula, lo único que les puedo decir es que si ustedes entre semana a veces no tienen un día específico para hacer algo y pueden hacer una célula, háganlo, porque yo estaba tan alejada de la palabra, pero estas células me llenaron de milagros, me llenaron de conocimiento de Dios, me acercaron a algo que me solucionó la vida, me solucionó aquel vacío, me solucionó aquellos llantos. And I encourage you to belong to a cell group. Take the time out, take one day out of the week to meet together with other people. It has filled that void that I had. It has given me miracle. It has drawn me near to the Lord. Y ahora lo que yo clamo a Dios y yo le pido a Dios es que mi esposo y yo seamos un solo cuerpo para servirle a Él. Y eso se lo comenté a Sonia, que es lo próximo que le estoy pidiendo a Dios, porque yo quiero ver a mi hijo, yo no quiero que mi hijo pase esas cosas que yo pasé cuando era pequeña, esos vacíos, esos llantos, que no deje que ninguna novia o nadie lo haga sentir lo que yo sentí en aquel entonces. Y me doy cuenta que la única manera fue cuando conocí a Dios, que fue esa fuerza y mi espíritu se llenó, que no volví a permitir ni que mi esposo, ni que una jefa del trabajo, ni nadie me volviera a controlar mis sentimientos. And my next step is for my husband to be part of this journey that I have with the Lord. I want my son to grow up knowing the Lord, knowing the strength that we find in Him. I don't want him to go through the tears that I went through. I will not allow my husband or a boss or anybody to belittle me, to make me feel this small, because I know who I am in the Lord. Y solamente quiero tomar la oportunidad de agradecerle a Sonia y agradecerle a Dios por utilizarla como un instrumento clave
porque esa noche cuando yo estaba llorando en ese cuarto, como les dije, si no hubiese sido por esa hora o por esas 2 horas que nos vemos los martes, no sé dónde estaría ahorita hablando, o a lo mejor ni estaría hablando, estaría quién sabe enterrada, quién sabe en dónde. Entonces, gracias a Dios estoy llena en vida, pero en Amén. espíritu. Y eso es, bueno, no tiene precio. Así que muchísimas gracias, Sonia. Thank you. Like the pastor said, we owe it all to the Lord. And my greatest joy has been to see you grow up in the Lord. And let me tell you that I can step aside and let you teach. It has been the greatest joy to see you develop into a great, mighty person in the Lord. El gozo más grande que yo he podido tener en la célula es poder hacerme a un lado y verlos a ustedes enseñar con diferentes dones, diferentes ministerios, y yo sé que todo eso que Marcela va a hablar el martes. Hay tanta gente apuntada que uno va a tener que hacerlo en el patio. On Tuesday we're going to have the Bible study group in her house. So make it a point to be there. Sí, es una lástima que el resto de los miembros de la congregación no estén. Yo creo que es un excelente testimonio, ya mejor definitivamente. Esperamos que esto definitivamente los haya motivado. Yo creo que Sonia y el pastor están trabajando para abrir nuevas células, probablemente aquí en Bambro, no sé de repente dónde más, pero sí definitivamente esperamos que esto los haya motivado a los que no pertenecen a las células para incorporarse y sentir lo que nosotros sentimos. Para mí es una alegría que lleguen los martes. Yo creo que nadie falta. Nosotros entendemos que la gente pues de repente está cansada o tiene problemas familiares, dentro de esas yo, y aún sí, y aún así no faltamos, porque lo que tenemos que aprender ahí o recibir es demasiado bueno. Definitivamente no nos queremos perder, porque vamos a perder la secuencia de lo que estamos viendo. Perdón, y otra cosa, definitivamente la persona clave, Sonia. Al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Ella ha sido constante, ha sido fiel. Ella, sabemos que como maestra tiene demasiadas responsabilidades, llega cansada, pero ahí está. No hay un solo día, yo creo que en el tiempo que yo estoy, que Sonia no haya llegado, excepto si está en Costa Rica. Well, creo que todos somos parte de un engranaje. El carro no funciona si no le falta, si no está conectado así que cada uno a mayor o menor son parte para que la mueva. Tal vez yo soy un poco más visible, pero yo le doy gracias a Dios por Judith. Si ella no nos presta la casa, no podemos reunirnos. I thank God because we're all part of this. I may be more visible than others, but I thank God for Judith. If she doesn't open up her house, we cannot meet. A la hermana Alba. Más de la mitad de las personas de la célula han venido al conocimiento por la hermana Alba. Ella tiene el don de evangelismo. Todo el vecindario donde ella vivía lo invitó. Y eso que es que dice que no habla inglés ni tampoco árabe, ¿cierto? Pero se comunica con todos. An instrumental person that has been like a foundational addition to the family has been la hermana Alba, who for years and years canvassed the neighborhood, inviting everybody. We started the cell group with 9 people who went to the Catholic Church. And that's how we started in her house. She thought it was going to be for one time. It's been 5 years. She moved on, and because the objective is the Lord and to sharing the gospel with the other, the cell group has continued. And, you open up the space for more people over there where you live. La hermana Alba ha sido instrumental en esto y invitaba a todo mundo, a los muy respetada en su vecindario. De hecho, que tenemos familias sólidas. Lili, que no está aquí hoy, pero es una persona que se ha afianzado en la palabra de Dios. La familia de ella ha sido el bono que ella recogió, ¿verdad? De abrir de tantos años, de prestar su casa. And let me tell you, con excelencia, with excellence, como cada uno de ustedes. Ada también por años, fiel, y la única razón que no estamos en su casa es porque Judith tuvo la idea de dejarla descansar un poco, pero ella está ahí, y si yo tengo que ir a ministrar a alguien, orar por alguien, ella nunca me dice que no. I thank God for my partner in crime, Ada,
who's always willing to go with me when we need to go and minister to someone. So we have been part of this wonderful revival that we're experiencing. Estamos en avivamiento.